es que desde el gobierno, y paradójicamente, se puede impulsar la creación de un nuevo Estado desde abajo. Hay una cosa contradictoria. Desde el Estado heredado, yo puedo promover el surgimiento de un Estado de abajo que me va a sepultar el Estado heredado. Los sepultureros los creo yo. Un poco, esa es la idea. Claro, por supuesto que esto no lo va a hacer la burocracia heredada. Estos son los cuadros revolucionarios que usan el gobierno con ese aparato heredado y que deciden promover, como lo está haciendo claramente Venezuela, ¿no?, desde el gobierno, espacios en que la gente se autogobierne. Y esos son los espacios, primero, de los consejos comunales, que ya hablábamos, ¿no es cierto? Los consejos comunales es la idea de un pequeño gobierno que en las zonas urbanas tenga entre 200 y 400 familias, ¿no? En las zonas rurales 50 familias, en las zonas más alejadas 10 familias. O sea, comunidades en que la gente se conozca, que pueda fácilmente encontrarse, que no necesite quizás transporte para llegar a reunirse, que pierda el miedo escénico a la gente porque se conocen entre ellos, ¿no? Y que entonces en esos lugares se asuman determinadas tareas, se planifique, por ejemplo, qué quiero yo hacer de mi comunidad, ¿no? Se planifique, si el Estado le entrega recursos, como pasa en Venezuela, cuál es la obra que se quiere hacer. No es el Estado el que decide, es la comunidad la que, estudiando sus prioridades y teniendo una cantidad de recursos, decide dónde invertir los recursos, ¿no? Entonces, el poder popular no es solo, porque a veces nos quedamos en pensar de que el poder popular es solamente lo territorial. Yo creo que una de las experiencias interesantes en Cuba, o sea, interesantes y que no se ha resuelto, creo yo, es que el poder popular solo ha sido territorial. Yo recuerdo que había un compañero, un investigador cubano, que insistía en que tendría que haber también poder popular en la fábrica, que tendría que haber doble delegación, centro de trabajo y territorio. Yo creo que esa es una reflexión interesante. En todo caso, Chávez está planteando el poder popular en las comunidades, los consejos comunales, en los centros de trabajo, los consejos de trabajadores, y nosotros agregamos algo que ya existía en la propuesta de los consejos locales de planificación pública, que es los consejos sectoriales de salud, de educación, de deportes, de artesanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, allí de lo que se trata es de, pues, planificar, ver las necesidades, ver los sueños y las necesidades, distribuir los recursos adecuadamente, etcétera, ¿no? Ahora, hay una tendencia de algunos compañeros cuando están construyendo abajo estas experiencias de poder popular, de rechazar el Estado como que fuera el enemigo, o el gobierno como si fuera el enemigo. Cuando claramente en la transición, donde empezamos con este gobierno y con este aparato heredado, lo que nosotros tenemos que hacer es una complementariedad entre el gobierno y lo que está surgiendo abajo. Esto abajo no puede surgir solo, requiere de recursos, requiere de iniciativa, requiere de que haya una orientación hacia los ministros y sus direcciones, etc. Entonces, una complementariedad, ¿no? Y para ello es fundamental que haya un movimiento autónomo organizado abajo. Eso sí es muy importante, que no sea el Estado el que te cree todo lo que existe, ¿no? El Estado te da posibilidades, pero la creación del proceso es una creación que no la puede sustituir el Estado, tiene que ser iniciativa de la gente, ¿no? Hay que tener también en cuenta, porque hay gente que dice, no, nosotros aquí somos los buenos, ¿no? Nosotros, nuestra comunidad, nuestras asambleas, y el Estado es el burócrata, etcétera, etcétera. Resulta que no es así, que la cultura heredada permea no solo al Estado, no solo a los burócratas o a la gente que ocupa las tareas del Estado, sino también a nuestra propia gente en las comunidades. Y ya conocemos la experiencia de un uruguayo, ¿no es cierto?, electo por su comunidad o por la Asamblea de Ciudadanos como representante vecinal, y el tipo al día siguiente que es electo, que nunca se había puesto terno y corbata, aparece con terno y corbata, ¿no? O sea, hay una tendencia también a burocratizarse, a despegarse
del elector, aún en las pequeñas comunidades. Por eso que es tan importante la vigilancia de la asamblea de ciudadanos constantemente hacia esos compañeros que han sido elegidos. Y la otra cosa que es fundamental, evidentemente que las localidades, los consejos comunales o luego las comunas, aún las comunas o los municipios o los consejos populares, en el caso de Cuba, tienen una visión, suelen tener una visión localista de sus problemas. Y el Estado, por su papel, tiene que tener una visión del conjunto. Entonces esa dialéctica entre la visión local y la visión general es una cuestión fundamental, por la cual la complementariedad nuevamente pues, se reafirma como un elemento muy importante. Yo creo que con esto habríamos abarcado todas las tareas que se pueden hacer desde el gobierno, que son muchas. Como ustedes pueden ver, esto de que hay gente que dice, no, llegar al gobierno, no, tenemos que hacer la revolución. No, al gobierno no le interesa. Y cuando hay un gobernante, ese gobernante, pues, evidentemente es descartado porque es reformista o porque qué sé yo, ¿no? Yo creo que la experiencia histórica de América Latina nos muestra cuán importante es tener gobiernos progresistas de izquierda, especialmente los más revolucionarios, y cómo desde el gobierno se puede ir avanzando, siempre que nuestros gobernantes tengan vocación para promover la organización abajo, porque eso es fundamental. Y no sustituir, porque hay gobiernos de izquierda que sí, lo hacen bien, son eficientes, pero no crean el poder desde abajo, que es el objetivo fundamental que queremos perseguir. Entonces se transforman en gobiernos eficientes, pero muchas veces que hacen políticas neoliberales.